corrientes de pensamiento, ideologías, opiniones, conductas, modas comiencen a colarse en la iglesia paulatinamente. Y veremos esta noche dos cosas: cómo cuidarnos del mundo y cómo vencer al mundo. ¿Y por qué cuidarnos del mundo? Porque lo primero que tenemos que ver es que este pasaje nos enseña que el mundo es enemigo de la iglesia. Como dice el apóstol Santiago en su epístola, ¿recuerdan? Él dice: el que se hace amigo del mundo es amigo de Dios. ¿Dice así? No, es cierto. Dice que el que se hace amigo del mundo es que enemigo de Dios. Quiere decir que nos toca un desafío grande. Nacemos en el mundo, crecemos en medio del mundo, nos casamos en el mundo, estando en medio de este mundo, formamos hijos, trabajamos, servimos en medio del mundo, pero el desafío es estar en el mundo y no ser parte del mundo. Ese es el desafío. ¿Cómo se logra esto? ¿Y qué peligros hay? Lo primero que tenemos que aclarar es que la palabra mundo tiene tres significados en el Nuevo Testamento. Una palabra griega habla del mundo como el planeta Tierra, el planeta físico. Otra palabra griega, oikumene, habla del mundo refiriéndose a las personas que habitan en él. Pero una tercera palabra, la palabra cosmos, en el Nuevo Testamento, que es la que más se usa en el Nuevo Testamento, se refiere al mundo como un sistema, una sociedad organizada en lo mental, lo espiritual, lo religioso, lo académico, lo educativo, lo social, todo organizada contra Dios, enemigo de Dios, opuesta a Dios, resistiendo a Dios y cuestionando a Dios. De ese mundo, cosmos, que habla el Nuevo Testamento, hablaremos esta noche. Y vamos a ver que allí en el mensaje a Pérgamo, el Espíritu del Señor le habla al apóstol Juan en la isla de Patmos y le menciona tres cosas que hay que cuidar con el mundo. En primer lugar, le da una advertencia. La advertencia está en 2:13 y le dice a la iglesia de Pérgamo, el Espíritu del Señor le dice: moras donde está el trono de Satanás. Moras donde está el trono de Satanás. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que todos, la iglesia en la tierra, vivimos en territorio enemigo. El mundo en el cual cada mañana abrimos los ojos, despertamos y salimos a trabajar, a estudiar y a administrar, no es territorio neutral, es un territorio enemigo, que el reino de Dios va conquistando a las personas que están en él por el Evangelio. Pero el mundo en que vivimos todos los días es un mundo en el que el diablo está influenciando. El mismo apóstol Juan, en 1 Juan, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, todo lo que ocurre en él, está bajo influencia del príncipe de las tinieblas. ¿Y cómo usa el diablo al mundo? Lo usa para distraernos. Interesante. Nos dice la historia que la ciudad de Pérgamo existió, donde estaba esta iglesia, que queda en lo que actualmente es Turquía, pero y que de paso hay ruinas arqueológicas que se pueden visitar.
Interesante, era una ciudad que era un centro pagano. Tenía dos grandes templos paganos, uno dedicado al dios Zeus de los griegos y otro dedicado al dios Esculapio. Este dios Esculapio tenía un símbolo que era una serpiente rodeando una vara, y el dios Esculapio es de paso el símbolo que usa la medicina actualmente incluso, porque eran magos y hechiceros y curaban y sanaban con poderes de tinieblas en aquel entonces. Así que el Señor le dice a esta iglesia: tú estás en un lugar, refiriéndose al parecer a estos dos templos idolátricos donde mora el trono de Satanás. Quiere decir que el mundo que rodeaba a esta iglesia, como hoy, era un mundo bajo los embates de las tinieblas, dirigidos a engañar, torcer, desviar a la iglesia de Cristo. Y hoy es lo mismo, hermano. El mundo de hoy constantemente nos quiere atraer por los deseos de los ojos. Desde que abrimos en la mañana los ojos, el mundo, por las redes sociales, por el TikTok, por la farándula, por los avisos, por los mensajes, nos tratan de atraer y apartarnos a cosas que no son de Dios. Por ejemplo, ¿cuánto cristiano anda entretenido y ocupado tanto en el trabajo, tanto en sobrevivir económicamente, en tiempos que no son fáciles ni aquí ni en el mundo? Que no nos pasa que a veces estamos tan preocupados en el afán material que descuidamos la vida espiritual, que descuidamos las prioridades del Señor, más preocupados en cómo va el dólar que en cómo va nuestro corazón con el Señor. Y algunos creyentes están más preocupados por esa pareja de la farándula de turno, que si se pelearon o no se pelearon, que se reconciliaron o no perdonó, que le dio un piquito o no le dio un piquito a la otra, y eso ocupa páginas, horas y miles de horas. Y hay personas que están más pendientes de eso que lo que dice Dios con la palabra. Hay personas que están más preocupadas por cómo va la telenovela tal, que cómo va el Espíritu Santo en su vida. Esto es como el mundo nos atrapa, nos seduce, nos adormece. Esa es la palabra, nos adormece. Y nos lleva a un mundo que no existe. Nos saca la realidad que Dios quiere que veamos con Cristo. Y nos lleva a un mundo de ensueños, de fantasías y realidades. ¿Y qué hace con eso? Nos va apartando y enfriando del Señor. El mundo enfría, el mundo adormece, el mundo engaña, el mundo se aparta del Señor. Y date cuenta, sigue viniendo al templo, sigue viniendo a la iglesia, sigue viniendo y siguiendo a Cristo, pero su fe se va apagando poco a poco. Otro efecto, dice aquí Pérgamo, la iglesia del Señor, es que necesitaron una reprensión del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a esta iglesia? La reprendió con una frase, está en el versículo 14. Le dijo: tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo pocas cosas contra ti. Pocas, pero tengo contra ti. Qué tremendo está puesto a pensar que el Señor Jesucristo se presente a un culto o una asamblea y por su Espíritu, como hizo con la iglesia de Pérgamo, le diga: iglesia, tengo algo contra ti. Tremendo. Y le dijo que tengo contra ti que tienes allí a lo que sigue la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas,
eran dos tendencias que promovían la idolatría y la prostitución, la inmoralidad sexual. Y es interesante porque como le dice, tengo contra ti, tienes allí a estas personas, lo que está diciéndole es que lo que el Señor le reprende a la iglesia no es que esto existe en el mundo, porque la iglesia no es responsable de lo que haga el mundo. Lo que el Señor demanda, reprende y reclama a la iglesia, que lo que hacían en el mundo lo está permitiendo en la iglesia. Lo que se hace en el mundo también se está haciendo por algunos creyentes en la iglesia. Y reprende este relajamiento moral y espiritual de la iglesia de Pérgamo. Y digo yo, qué fácil y peligroso es que permitamos lo que el mundo piensa, lo que el mundo desea, lo que el mundo llama como bueno, aunque es malo según la palabra, lo mantengamos los creyentes de la iglesia y lo permitamos. Y acá hay dos cosas que hay que cuidar, que son errores cuando el mundo se mete en la iglesia a través de alguien, alguna práctica de cualquiera de nosotros. En primer lugar, hay una tendencia equivocada a ser legalistas. El legalismo es, esto está mal, esto está prohibido en la iglesia. Pero eso solamente es una prohibición externa, pero no se trabaja con el cambio de la mente, el por qué esto no es con la palabra de Dios. Y no solamente se prohíbe y se condena. El legalismo produce que no santificación. El legalismo imita la santificación, pero no trae santificación. El legalismo generalmente lo que trae es que el creyente mantenga el mundo en su corazón y que nadie lo vea y tenga dos caras. Una cuando va al culto y otra cuando está afuera y nadie lo ve. Legalismo no es la respuesta. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es, como dice la palabra, el pecado se corrige con misericordia y verdad. Hay que tratarlo con compasión al hermano, explicarle por qué, según la palabra, esa práctica, esa conducta, esa actitud, esos pensamientos no están con la palabra de Dios de acuerdo. Y hay que dejarlos, llevarlos al arrepentimiento y a que busque la santificación de su mente en primer lugar, cambiando su pensamiento errado y volviendo al Señor, limpiándose del mundo. Hoy necesitamos muchas veces en nuestra vida, todos nosotros, que el Señor nos reprenda con su palabra y con su espíritu, porque viviendo en un mundo que es un pantanal de podredumbre, muy fácil es que se te pegue, te ensucies con impureza de la mente, del corazón o del cuerpo con cosas de este mundo. Cuando ocurre, hay que orar, pedir que Dios nos limpie cada día, nos guarde en medio del pantanal, limpios por el poder de su espíritu y el poder de la palabra. El Señor no nos llamó a ser más que vencedores en medio de este mundo. Pero hay una tercera cosa que le dice al comenzar a la iglesia de Pérgamo el Espíritu, y es que le dan desafío. El desafío es lo que le dijo el apóstol Santiago a la iglesia, que en Santiago 1:27, que debemos guardarnos sin mancha del mundo. El llamado que le hace el Señor a Pérgamo nos recuerda el llamado de Santiago. Tenían que guardarse sin mancha del mundo. Y Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Nota tú que aquí Santiago está hablando con el Espíritu de Dios y nos dice lo que llamaríamos hoy cómo se conoce a la fe verdadera. Y Santiago dice que la fe verdadera no se la conoce por los cantos, la fe verdadera no se la conoce porque tome cursos bíblicos, la fe verdadera se la conoce por visitar a los enfermos y a las viudas, que son quienes, los más necesitados de una iglesia. ¿Cómo se ve la fe verdadera? Que hay amor y misericordia y compasión con el que sufre en la misma iglesia y fuera de ella. Es decir, la fe verdadera, según Santiago 1:27, es amar al prójimo. Y agrega algo más, es la santidad y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Y que la fe verdadera se expresa por amor práctico hacia lo que te rodea. Tienes fe, ama a tu prójimo. Como en la parábola del samaritano, detente a ayudar a quien te necesita en el día a día. Eso distingue al cristiano, que no es como los demás, indiferente, como el levita que corría en la parábola sin atender al necesitado. Dios quiere que paremos, que corre cuando alguien te necesita. Dale tu tiempo, dale tu amor. Esa es la fe verdadera. Pero además dice, guárdate sin mancha. ¿Sin mancha de qué? De tanta basura alrededor nuestro. Basura moral, basura mental, basura espiritual. Y he puesto una lista de algunas de las influencias engañosas que nos quieren manchar en este mundo de las que tenemos que cuidar. Hay muchas más, pero permíteme mencionarte estas. En primer lugar, cuida de no mancharte tu vida con buscar la gloria personal. Una de las enfermedades del mundo de hoy es el ego inflado, sea en deporte, política, tu vecino al lado o con tu familia. Nuestro peligro es buscar la gloria personal, que mi nombre, que yo, sea exaltado y reconocido por todos. Si mi nombre no aparece, no vale nada eso. ¿Quiénes son importantes? Los que me mencionan a mí. ¿Te das cuenta cómo hay ese orgullo, esa vanidad personal? ¿Por qué hay conflictos en la pareja, en la familia? Y no por el orgullo y la vanidad de uno basta, o de ambos. Nos manchamos con la soberbia y llega a los insultos, a la ira y al resentimiento. Pero nos manchamos también con el área sexual. Y hoy día hay 3 peligros en el área sexual que cualquier cristiano no puede manchar si no cuida tu corazón. En primer lugar, con relaciones sexuales prematrimoniales. Hay parejas que dicen, pastor, yo llegué invicto a mi matrimonio, no caímos en fornicación, y pero hicieron de todo menos fornicar nomás, lo único que faltó. ¿Hago entender? No cuidan con respeto, con pureza, tus cuerpos. Y claro, no tuvieron relaciones, pero mancharon sus conciencias con impureza. Quieres tener un amor que dure toda la vida en tu pareja, cuida el amor de Dios en tu pareja. Enamorado, novio o casado, ¿cómo lo cuidas? El amor que perdura con pureza, con limpieza. Cierra tus ojos a la pornografía, a las películas eróticas. Cuida lo que miras cuando miras 2 veces. Cuida tu mente de fantasías, ensucian el corazón.
y la tercera es la infidelidad sexual. Perú tiene casi el 25% de los hogares dirigidos por una sola mujer o una mujer sola, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Dónde está el hombre? No es que el día de la encuesta se fue a comprar, es que se fue a comprar hace años. Lamentablemente, varones, hombres, permítame hablarles con siervos del sindicato de varones. En el Perú, pero un hombre fiel a su mujer e íntegro es transformador y de gran bendición a tus generaciones. Porque lo más común es que el hombre se desaparezca y no arrebatado, y no se desaparezca porque fue arrastrado por sus pasiones bajas, fue infiel y desleal, mal ejemplo a sus hijos. Hombre de Dios, y el hombre verdadero es como Cristo, no como el mundano. Seamos hombres de Dios, hombres de familia, hombre de una sola mujer, hombre que cría hijos y de ejemplo hasta los nietos. Esa es la influencia del mundo. Otra influencia, el materialismo, el trabajo. Gente que se mata trabajando, pero un centavo no puede dar para la obra del Señor. Nunca le alcanza. Solo le alcanza para pedir que Dios le dé más, pero nunca da para la obra de Dios. Ni diezma, ni ofrenda, ni misión. Corazones pobres. La palabra dice que el que reparte enriquece, el que retiene empobrece. Palabra de Dios. Quiere que el Señor te bendiga, da lo que te falta. Dios bendice el corazón sacrificado. El mundo dice, no dé nada, no seas tonto, no ve que no te alcanza. El Señor dice, que da, recibe. Y otra, la mente. Cuida la influencia del mundo en la mente. La identidad sexual hoy día se define por los sentimientos de la persona en vez de por la biología física. Antes, para saber si era hombre o mujer, el hijo simplemente lo veía nacer, miraba su fisiología y ya está, varoncito o niña. Hoy día, alguna persona te podría decir, bueno, todavía no sabemos si será hombre o mujer. Cuando tenga 15 años, decidirá qué quiere hacer. Eso es falso. Eso es un engaño del mundo. Nace hombre y mujer, y cuando hay afecto y valores, se afirme en su identidad sexual que Dios le dio y nadie la debe cambiar. ¿Cuáles son las claves para enfrentar todo esto y vencer al mundo? Hay varias claves, porque Juan dice que el que nace de Dios vence al mundo. Primera clave, para vencer al mundo somos llamados a morir al mundo. Llamados a morir al mundo. Mira el tremendo texto de Pablo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa y no de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo al mundo. Mira bien el texto y vas a descubrir que hay 3 dimensiones de la cruz. La primera que menciona Pablo es la cruz del Señor. Se refiere a la cruz de Cristo, porque Cristo en la cruz venció el mundo. Cristo en la cruz murió a sus propios planes y se sujetó al Padre. Al morir Cristo en la cruz, venció el pecado, venció el mundo, venció la carne. La cruz para los cristianos no es signo de derrota ni de fracaso, sino enorme signo de victoria.
venció las tinieblas y esa victoria de Cristo la logró para que tú y yo tengamos victoria frente al mundo, para que cada día al salir a trabajar o a estudiar o a quedarte en tu casa con tus quehaceres, en tu mente y en tu corazón, no estés comido por el mundo, sino Cristo brille, reine y tenga la honra en tu corazón por encima de todo. Pero menciona la cruz también cuando dice que el cristiano muere al mundo. Pablo dice que yo he muerto para el mundo. Quiere decir que los cristianos tenemos que morir. ¿Qué es morir aquí? Renunciar, negarnos a nosotros mismos, a los deseos que el mundo nos ofrece, negarlos, desecharlos y escoger primero honrar al Señor antes que abrazar los deseos de este mundo. El mundo te persigue para que abraces sus deseos, pero el Señor quiere que tú abraces a Cristo, honres al Señor. Cuando le das la espalda al mundo, pone primero al Señor en tu mente, tu conducta y tu actitud. Dios te da victoria como a Pablo. Pero hay una tercera dimensión de la cruz, es cuando entendemos que el mundo, Pablo dice, ha sido crucificado para el cristiano. Es decir, no solo el cristiano crucifica su corazón para renunciar al mundo, pero el Señor al vencer al mundo ha hecho que el mundo y sus deseos no tengan poder sobre nosotros. El mundo ha sido crucificado para nosotros. El Señor lo venció. Por lo tanto, yo le puedo decir no a cualquier deseo mundano. Hay deseos mundanos que te ganan, te conquistan, que no puedes vencer, que es difícil decir no